que sea quien sea, o una madrecita, a veces morena en la ficción, pues que nos diga qué hacer, o que nos resuelva nuestros problemas. Porque como un individuo, como un mexicano inseguro, que detesta que le llamen indígena, cuyo peor insulto es decirle indio, ¿cómo va a protestar por una nación de la que se avergüenza? ¿Cómo el tlaloquito que se podría llamar Juan, o Pedro, o José, se va a sentir bien en un país como México cuando sus padres detestan su tipo físico y le tienen que llamar Jonathan Christian? Para que parezca que tiene algo de extranjero, para que se refine su raza poniéndole Vanessa, o Jessica, o Lorena, o Carla, o Katia, o Vania, o Paola, porque no se puede decir Paula, pues como ahora es Paola. Entonces, ¿cómo le vas a ir a México en un campeonato de fútbol existiendo Brasil, Italia o Alemania? ¿Cómo vas a escuchar música naca en los sones jarochos existiendo los Beatles y cantando en inglés? ¿Cómo te vas a poner una ropa de manta cuando puedes tener un traje de Hermenegildo Seña o de Hermano? ¿Cómo puedes pensar en castellano si quieres triunfar cuando todo está en inglés? Pero espérame, aquí nos estamos confundiendo, Ernesto. A ver, nos vamos a ir a corte comercial, pero no, yo siento que nos estamos confundiendo. Estoy señalando nada más algunas cosas, por eso digo que claro, porque la autoestima no es lo que traes puesto. No. Pues pero tratamos de explicar, ese es el objetivo del programa. Pues si tienes hablando. Que primero hay que decir la teoría para poder explicar cómo se compensa inadecuadamente esas carencias emocionales que hacen de los connacionales seres inseguros, que tienen que compensar esos huecotes emocionales vistiéndose, poniéndose un hombrecito, tiñéndose el pelo, inventando prestigio, robando para tener dinero, etcétera. Ernesto, entonces, mis carencias intento sustituirlas, mi baja estima, mi bajo valor, intento sustituirlo con cosas y de afuera para adentro y no de afuera, y de adentro para afuera, y no al revés. Mira, voy a volver a la teoría para que nos ubiquemos, pues voy a hacer comentarios, pero mira, para la mayoría de los padres, las esperanzas en torno de los niños se fundan en algo más que evitarles la postración nerviosa, el alcoholismo, la delincuencia, el suicidio, etcétera. Lo que queremos para ellos es todo lo positivo de la vida, la confianza interior, el sentimiento de tener objeto y compromisos, las relaciones significativas y constructivas con los demás, el compromiso, el éxito en el estudio o en el trabajo, y por encima de todo, el término que llamamos felicidad. Lo que queremos es claro, pero nuestras dudas se desarrollan casi siempre en torno de cómo ayudarnos a alcanzar esa meta. Y en este sentido, los padres ansiamos disponer de una regla básica que nos guíe en cuanto a qué hacer y qué no hacer, especialmente en los momentos de tensión. Hoy en día se han acumulado, dice Corkay, experiencia suficiente para darnos precisamente una fórmula de este tipo. El niño que posee autoestima elevada es el que más probabilidades tiene de triunfar. Eso es una fórmula muy sencilla. Más y más investigaciones demuestran que entre el niño o el adulto que funciona plenamente y la persona que marcha por la vida entre tropiezos, existe una diferencia fundamental. La diferencia reside en la actitud de uno y otro hacia sí mismo, en su grado de autoestima. ¿Qué es la autoestima? Es lo que cada persona siente por sí misma, su juicio general acerca de sí mismo, la medida en que le agrada a su propia persona en particular. Por otra parte, la autoestima elevada no consiste en la soberbia o en el engreimiento. A ver, repítela ahí, ¿qué es la autoestima? Y creo que puede quedar muy claro. ¿Qué es la autoestima? Es lo que cada persona siente por sí misma, su juicio general acerca de sí mismo, la medida en que le agrada a su propia persona en particular. Ernesto, importantísimo que podamos entender qué es la autoestima, la idea que yo tengo de mí mismo, de mí misma. Sí. Ahora, hablando de autoestima con la confusión entre egoísmo y entre creerse mucho, como decimos en México,
quiero precisar teóricamente esto, tengo que hablar en teoría de algunas cosas. Y la autoestima elevada no consiste jamás en sentirse más, en sentirse muy fregón, en ser Juan Camaney, en quererse a partir de la soberbia y superior a todos, no. Es un silencio respetuoso por uno mismo, la sensación del propio valor. No se está diciendo, no se le está diciendo a nadie, es el sentimiento. Ese es un sentimiento. Cuando uno la siente en lo profundo de su ser, se alegra de ser quien es. La soberbia o el engreimiento no es más que una delgada capa que cubre a veces la falta de autoestima. Exactamente. Por eso dices tú a veces, háblame de lo que crees que eres y me estarás hablando de tus carencias. No sé cómo dice por ahí un dicho, así, háblame de lo que tienes y te dime diré de lo qué que presumes y te diré lo que te hace falta. Esa capita de los habladores, de los que se ponen el vestido o el hábito para que crean que son superiores, del baboso que se mete en la concha del cochezote, pues sí, son otra cosa. Fíjate, la autoestima es un sentimiento interior. Mira, aquí hay una otra definición que podría enriquecer todavía más lo que tú estás diciendo. Dice, autoestima es saber que sí somos aptos para vivir la vida y para cumplir con sus exigencias. Es tener confianza en nuestra habilidad para pensar y resolver los retos de la vida, confiar en nuestro derecho a la felicidad y sentirnos valiosos y merecedores. Fíjate, esta otra cosa que dice Corcay: aquel cuya autoestima es elevada no pierde el tiempo en impresionar a los demás. Claro. Sabe que tiene valor. No tiene que andarle demostrando nada a nadie. Esa es una autoestima. Así es. Ahora y yo regreso a esta parte que dijiste que es vital. Es el concepto que tengo o el respeto que tengo de mí mismo, como decía. Sí. El respeto que tengo de mí mismo. De mí mismo. Es lo que cada persona siente por sí, su juicio general acerca de sí mismo, la medida en que le agrada su propia persona, su propio ser en particular. Ahora, Ernesto, si tomamos en cuenta esto, podríamos hablar de que México es un pueblo con baja autoestima. Por supuesto. Porque, regresando al comentario que hacías inicialmente, tenemos que estar demostrando que somos los meros. Así es. Y de ahí, por ejemplo, los tacones altos y el sombrero vaquero cuando somos otra cosa. Yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. ¿Y qué? Pero quieres parecer borracho, quieres parecer un güey, quieres parecer de todo, porque no eres nadie. Así le pasa a muchos mexicanos. No soy yo, no me gusta como soy, pues voy a buscar, tratar de saber a quién me parezco, o quién puedo ser. Voy a tener un poquito de Pedro Infante, otro de Jorge Negrete, otro de Horacio Casarín, pues otro del Preciso, otro de Jabobo, pues de todo mundo, ¿verdad? Oye, Ernesto, un pedacito también que me haga ser totalmente Palacio, sin ese. Oye, Ernesto, pero ¿a poco ya nacemos con la autoestima instalada? ¿Es un chip instalado? No, se va aprendiendo. Pero déjame decirte, siguiendo a Cortázar, ya voy a terminar la parte teórica para que te diga cómo se va formando. El libro. Pero, no, ¿de qué libro es? Espérame, eso es importante. Se llama El Niño Feliz. El Niño Feliz. Sí, de Oti Corcay. El concepto que el niño tiene de sí mismo influye en la elección de sus amigos, en la forma en que se lleva con los demás, en la clase de persona con la que se ha de casar, en la medida de lo productivo y qué será en el futuro. Afecta su creatividad, su integridad, su estabilidad y decide si ha de ser conductor o seguidor, es decir, líder o masa. Su sentimiento del propio valor constituye el núcleo de su personalidad y determina la forma en que emplea sus aptitudes y habilidades. La actitud hacia sí mismo pesa en forma directa sobre la forma en que vivirá todas las etapas de su vida. De hecho, la autoestima es el factor que decide el éxito o el fracaso de cada niño como ser humano. Niña. Ajá. Entonces, ¿cómo se va a formar? Porque pues estamos realmente viendo que la carga genética de un niño es muy importante, pero sobre ese terreno biológico, sobre ese terreno bioquímico cerebral, sobre ese terreno funcional, se van a instalar las experiencias. Ahora, Ernesto, yo tengo la idea, a lo mejor estoy equivocada, pero que aún en este terreno que nos estás planteando, a los niños se les educa de una manera y a las mujeres de otra. A las mujeres para servir
a los intereses y a las necesidades de otros antes que a los suyos propios. Como hija, tienes que cuidar o de tus hermanos o de tus padres. ¿Cuántas mujeres no han estado en este programa diciendo que se van a quedar porque soy la más chica, porque soy la mediana, porque soy la única soltera, porque soy la única que no me fui de la casa o la que no me casé? Tengo que cuidar a mi mamá porque mi mamá está enferma, porque mi papá le hace falta y está insoportable desde que enviudó, bla, 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 bla. Cuando se casan, porque hay que ver primero por el esposo y por los hijos, porque de ellas dependen los hijos, el bienestar del hogar, el bienestar del esposo, la camita planchada. De momento pareciera que nos educan. Las mujeres. ¿De qué manera los hombres también? Mira, hace unos años tú y yo hicimos un programa muy interesante en una comunidad universitaria. Fuimos a varias universidades, pero en la UAM Azcapotzalco yo recibí un impacto brutal por el comentario que hizo ni siquiera un alumno, sino un profesor. A la hora que estábamos en el debate, y después me caló y me dijo: mire, yo quiero que usted diga una cosa que para mí ha sido básica en la diferencia que existe entre los egresados de una universidad oficial y de una universidad privada. Y le dije: ¿cuál es? En la universidad oficial o en los institutos técnicos enseñamos a los mexicanos a ser empleados. Ay, ya me acuerdo de eso. Y en las universidades privadas los enseñan a ser empresarios. Y me fui para atrás y dije: híjole, bueno, carajo, de veras, esa es exactamente la diferencia. Por eso están aniquilando además a la universidad. Porque hay que seguir teniendo empleados de los empleadores. Si muchos van a mandar, tiene que haber empleados calificados. Y esa es nada más la estimulación del factor oficial en México y de muchos padres. Tienes que estudiar porque solo así vas a tener un buen trabajo. No te dicen para que seas una persona emprendedora, autosuficiente, capaz e independiente. No, porque así vas a conseguir un buen trabajo. Te tienes que preparar y además toma clases de inglés y de computación y de lo que quieras, porque así va a aumentar tu currículum, tu capacidad y vas a conseguir un buen empleo. Las universidades oficiales y la política de educación pública en México está criminalmente diseñada, mañosamente hecha para manipular la conciencia de los niños y niñas cuando crecen y aprender a ser empleados. ¿Qué quiere decir eso? Estamos entrenando a los mexicanos, a muchos millones de mexicanos, a ser dependientes de la autoridad y el poder de alguien que se preparó de otra manera, que se preparó para emprender, para tener el poder, para tener el mando, para tener la riqueza, Ernesto, para disponer de los recursos públicos. Pero ¿a poco, Ernesto, el tener el conocimiento te hace tener autoestima? ¿Cuántos hombres de rangos, de rangos... Tú dijiste que las niñas las educan. De manera distinta, claro. No, a las niñas y a los niños. ¿Por qué? Porque además el factor más importante que se destaca en los niños y las niñas en los hogares mexicanos es que sean obedientes. A los niños. Al público hay que sacudirlo con eso. Los niños tienen que ser desobedientes. ¿Cómo es posible que en los kinderes o jardines de niños o como les quieran llamar, le pongan una estrellita a un niño porque es obediente y porque permanece quietecito y porque se quedó en su sillita o en su pupitre? No es posible. Porque fue incapaz de manifestar. Y esa es la política de las autoridades educativas. Y además, esa es la convicción de millones de parejas de padres, que lo que quieren es tener un niño obediente, cuando se deben sentir orgullosos de tener un niño rebelde, desobediente, que se confronta. ¿Por qué? Porque tiene autoestima, porque le gusta lo que piensa, le gusta lo que siente, le gusta lo que es y lo dice. Así le digan lo que le digan los papás, así le digan lo que le digan los educadores o los maestros o los curas o las monjas o quien sea. Oiga, no, ¿por qué? Fíjate, ¿les enseñas a obedecer? Yo no le creo eso, a mí demuéstremelo. Y luego le cuestionas que no tiene... Si me pega, yo corro o lo denuncio. Oye, ¿y qué tal que te dicen, te enseñan a obedecer y luego te critican que no tienes capacidad de decisión? Así es. Por eso te digo que la educación no solamente es así para las niñas, es para niñas y niños. Mi gran vergüenza, por primera vez nos dimos vuelta en posiciones, ¿te fijas?
Tú siempre estás con Mi la... gran vergüenza es que mi madre todavía a sus 80 años me diga que yo soy el más bueno de sus hijos porque soy el más obediente y el más noble. Eso significa que soy el más imbécil, el más bruto, claro, porque yo la mantengo, porque etcétera. Qué bueno. Eso me otorga cierta compensación para mi baja autoestima, porque como yo me sentí un niño no reconocido, pues me tuve que tratar de ganar el cariño de mis papás y del mundo. Bueno, pero de adulto, como bonita, espérame, pero ya de adulto, un hombre adulto cercano a la plenitud total de tu vida, a la plenitud total de tu vida, estarás de acuerdo en que haces una serie de cosas ya no por un reconocimiento, sino por una convicción. Y ahí cambia la jugada. Pero ya a los 60 añotes es sumamente difícil, a los 50, a los 40 y a los 30, por eso tenemos que empezar con los niños. Exactamente. Oye, la canción antes de irnos a corte, ¿eso qué es, doctor? Ay, doctor, porque latino, no, pero es precisamente la compensación de la autoestima, ¿no? Ahí se les pasa la mano y es donde hablan del engreimiento y de la soberbia, de tantos gordolfos gelatinos, Naboritas y Juanes Camaney que existen también deambulando por ahí, ¿verdad? A quienes algún acierto de la naturaleza o algún logro, a veces con mérito personal, y el acceso a cualquier tipo de fama, de prestigio, de poder, pues los convierte en esto, ¿verdad? En un engreimiento brutal, una total deformación de esto. Entonces, eso es lo contrario a la autoestima. Eso es lo contrario al egoísmo. Ese es el egocentrismo, ese es el narcisismo. Y sobre todo cuando se tiene el apoyo de una mamá como doña Naborita, ¿verdad? Que lo casa de divinidad, bueno, no se trata de esto. No, sino el niño no va a crecer estrictamente creyéndose toda la virtud, porque bueno, entonces yo hubiera sido en alguna época Sandokan, el Corsario Negro, un piloto de la Segunda Guerra. Bueno, en la infancia uno es todo eso y más. Hubiera sido el psiquiatra que atendió a Gloria Trevi, pues muchas cosas. Bueno, sí, estaba más pero yo no lo hubiera dejado de levantar del diván. Esa no, ahí lo rompí con todas las reglas. Había y por haber. Ahí con Gloria Trevi yo me derroto. Oye, Ernesto, planteábamos al inicio, muy al inicio de nuestra conversación, que en la casa, al menos todavía yo pienso en eso, que la casa puede complicarnos muchas cosas, pero el fomento de la autoestima, el enseñar a los niños a quererse a sí mismos, empieza en la casa. En la escuela se continúa, pero esto no te lo va a dar ni una vitamina, ni un producto embotellado, ni un programa de televisión, ni un Nintendo. La autoestima empieza en una escuela cara. desde si te reciben o no con gusto, ¿no? Sí. Si llegas a casa con gusto o no. Por eso Dorothy Corcay es genial al proponer una teoría, una hipótesis y una forma de trabajo a través de una comparación increíblemente exacta. El niño va a obtener su autoestima, la de él, la suya, la solita, la que él forma, a través de los espejos en los que mira su imagen. Desde el espejo real, por eso decíamos el espejo de los baños, de las recámaras, que el primer regalo para un niño tiene que ser un espejo, no una pelota, no una sonaja, no un ¿Por qué un espejo, Ernesto? Porque se va a mirar a sí mismo y se va a aprender a reconocer. Y si alguien te dice... Y no me parezco a nadie, como decía Pedro Infante hace un rato. Ese soy yo, soy un individuo. No soy como aquel, no soy mi hermanito. Yo soy diferente. En la necesidad de empezar a tener identidad, el niño se tiene que reconocer. No soy diferente, yo soy esta. Y el niño, antes de reconocerse, reconoce la imagen de la mamá, el olor de la mamá, o del papá, o de la nana, o de la tía, o de la abuelita, o del osito, o del Snoopy, o del caballero de la triste figura, o de quien sea, porque nunca se ha visto. Entonces, ¿cómo se va a identificar con él? Entonces, lo primerito que le tenemos que decir a un niño es con un espejo. Y luego aprender que el niño necesita de otros espejos. Y ahí es donde viene esta explicación. Los primeros espejos en los que se ve el niño es en el de los papás. ¿Qué reflejo yo como espejo de mi hijo que refleja mi mamá como el espejo en el que yo me vi? Esa imagen va a conformar parte de mí.
A los niños a los que los trataron con mucho piropo, por ejemplo, a mí me decían, ay, ¿por qué es tan bruto, mijito? Ay, ¿qué va a hacer de ti en la vida? Tienes corazón de pollo, me decía mi mamá. Tienes muy poco carácter. Aprende a tus hermanitos, mira, ellos sí van por las tortillas. Las comparaciones son terribles. En cambio, Entonces, tú, mijito, ¿por qué no te gusta ir a ninguna parte? Los apodos. Los apodos, a mí afortunadamente me decían nada más Netito, pero a mi tío Ernesto le decían Toto. Y para mí siempre fue mi tío Toto. Imagínate si me hubieran dicho, como le dicen a niños que yo conozco, o niñas, rata, araña, enano. Yo conozco una sabandija, chaparro. imagínate. Sí. No, ya con el Netito era suficiente. Bueno, ya no te puedo decir los que decía mi papá, porque los piropos de mi papá eran peores todavía. Bueno, Ernesto, pero espérame. Hay una gran diferencia cuando le dices a alguien de cariño algún diminutivo de su nombre, alguna característica. Espérame. Para destacar alguna cualidad, a cuando lo dices para destacar algún defecto y burlarte de él. Son dos cosas distintas. Sí. No es lo mismo decir pero el niño todavía no puede discernir. Bolita a una mujer que pesa 120 kilos a decirle bolita a una niña delgadita de 11 años. Sí. No es lo mismo. O sea, el significado es distinto. Sí. No. Pero, por ejemplo, cuando le dices gordo o gorda a un hijo, no. Pues así se decía, en los 70s así te decían, ¿no? Pues sí, una gorda. Pero, por ejemplo, en los 90 dicen güey, y no le vas a decir a un niño, órale, güey. Aunque sí no, se lo dicen muchos padres. No, sí. Y antes se decía hijo, y en los 60 se decía maestro. ¿Qué onda, maestro? Acá. Y después decía, ¿qué oye, hijo? Bueno. Y ahora, güey. Pero el niño no tiene capacidad de discernir. Si una mamá le dice al niño gordo, el niño se va a contemplar a sí mismo como un marranito. Fíjate que hace varios años, creo que... Si le dice enano, pues no va a considerar que tiene la estatura deseable. Ya estábamos empezando a trabajar aquí en Radio Fórmula. Salió una campaña en donde la mamá, además de que le pegaba, o el papá le pegaba al niño, el Consejo Nacional de la Publicidad creo que eran los responsables, además de que le pegaba, es un inútil, saliste igual a tu padre. Pasan los años. Imagínate la autoestima de un niño que le dicen que es igualito. Ay, pues hay unos papás a todo dar. ¿Dónde estás? Bueno, yo no hay unos a todo dar. No te creas, no estamos particularizando ninguno. Pero hay unos que yo creo que sí, aunque bueno, en muchos casos los papás o las mamás observamos. Pero mira, no es lo mismo, bueno, cuando le decía eres igual a tu papá y alguna vez le reclamó la mamá, ¿cómo? ¿Volviste a reprobar la prepa? Sí, y entonces el hijo le contestó, toda la vida me repetiste que soy un inútil. ¿Qué esperabas, mamá? Así es. Perdido. Con dedicatoria, creo yo, pero carambas, la sutileza con que don Enrique González escogió este tema nos obliga a describir para ustedes el problema de esta música. No es necesariamente por la letra de este muy conocido tango interpretado por Carlos Gardel, sino porque Argentina es el país de la autoestima elevada. Todos ustedes saben que la definición más conocida de ego es el argentino que todos llevamos dentro. Y precisamente en un día que estamos hablando de autoestima, pues había que considerar y observar con acuciosidad al argentino que otros llevan dentro y qué nos parece, si eso es autoestima, si es egocentrismo, si es narcisismo, si es realmente un sentimiento de superioridad que se llama megalomanía, de megalé grande, o es que, porque hace un momento que hablábamos de los espejos en los que se refleja el niño cuando se mira. Los espejos de los padres tienen que reflejar una realidad estimulada en lo estimulable y una realidad sujeta a crítica en lo criticable, para que el niño no distorsione tampoco esa imagen y sienta
que es mucho más allá de lo que es. La autoestima es un equilibrio, un gusto y un sentimiento por lo que uno es, no por lo que uno cree que es, o por lo que nos han enseñado a creer que somos. Y eso se puede decir en las dos vertientes, tanto en lo negativo como en lo positivo, porque caramba, hemos visto como muchas madres o padres a un niño al cual pues habría que tener distintas consideraciones. Permítame nada más un poquito, le voy a bajar al aire. Sí, pero hay que tenerle ciertas consideraciones. Consideraciones al público también. No, pero es que me estoy helando. Te estás helando, pero sí. ¿Quién prendió el aire? Yo lo prendí. ¿Y quién lo puso tan alto? Pero, repito, algunas consideraciones... Te estoy haciendo responsable de tus actos. Ingeniero, porque... Doctor. Sí. Responsable. Pero lo mismo pasa cuando a un niño, vamos a decir, normal, se le dice, eres un pentonto, eres un bueno para nada, no sé qué crimen cometí para que Dios me castigara contigo, etcétera, a decirle a un niño, eres lo máximo, eres lo mejor, eres superior a todos los demás, no te dejes de nadie, nadie tiene por qué ordenarte, nadie tiene por qué criticarte, si te pegan, pega y mata si es necesario, pero no te dejes. Una ¿Pero serie eso de es cosas. autoestima? No, es el espejo, del cual hemos estado hablando en los últimos minutos, que puede distorsionar. Y este enorme espejo de una nación como Argentina, que les ha hecho, los argentinos son bellos, guapos, juegan bien al fútbol, usan cocaína los poderosos, tuvieron a Menem como presidente, conocieron directamente a Perón. Tuvieron la dictadura, querido, de la que todavía no han podido recuperar. Entonces, bueno, vendieron a sus niños, violaron a sus tienen la mayor cantidad de psicoanalistas por calle que existe en el mundo, en fin, sí, y además el tango. Entonces, sí, hay que vernos en un espejo de la realidad, porque pasaríamos los niños vistos en un espejo megalomaníaco, en un espejo de ideas de grandeza, en un espejo con lente de aumento, en la que solamente se reflejarían las supuestas cualidades del niño, estaríamos distorsionando también la autoestima de ese niño, haciéndolo realmente un narciso. Y lo contrario, los niños que viven en el traspatio del tercer mundo y de los Estados Unidos, que es México, nación sin identidad, nación en crisis, nación en quiebra, nación de mentirosos y de corruptos, y que se les señala constantemente eso, tú eres un mexicano grasiento, como le dicen los gringos a los que van en busca de mejor calidad de vida a los Estados Unidos, pues también eso es una exageración. Decir todos los mexicanos son flojos es una exageración. Todos los mexicanos son prietos, chaparros, gordos, panzones y borrachos, también es una exageración. Todos los mexicanos son nacos, es una exageración. Todos los mexicanos van a votar por el PRI, bueno, pues eso ya es locura, ¿verdad? Sí, tenemos que estar en el justo medio del espejo que somos los padres para reflejar realmente lo que el niño es. Hay niños cuyas cualidades deben ser no exageradas, pero sí estimuladas. Mijito, qué bueno que eres sensible, que en lugar de jugar fútbol te pones a tocar el piano, te gusta leer un libro. Vamos a hacer un esfuerzo, y aunque sea de segunda, pero cuando cumpla los 6 años vamos a ver si te podemos comprar un piano. Pero mientras, mira, vamos a la Lagunilla o a las baratas de libros o a las librerías de viejo, y si te gusta la lectura vamos a buscar algunos cuentos y además otras cosas más interesantes que te gusten. Sí, reforzar la cualidad, no minimizarla, porque habemos algunos a los que siendo niños interesados por la música, por ejemplo, se nos decía maricones, porque en lugar de jugar fútbol tocábamos el piano. Entonces, ese justo medio en el espejo de los padres tiene que ser realmente lo que sería deseable que ustedes que nos escuchan intentaran tratar de aplicar a partir de esos comentarios o de las lecturas de libros que les vamos a sugerir, como El Niño Feliz, de Dorothy Corcay, que pues hemos recomendado y que lleva más de 15 ediciones ya en el mundo desde que fue editado hace ya bastantes años, pero que tiene una gran actualidad. Libro que señala además una parte muy interesante que me gustaría que tratáramos en el siguiente corte. ¿Cuál es?
el hecho de que muchos padres, en lugar de ser el espejo que refleje cualidades o defectos de los niños con objetividad, también son aniquilantes de la seguridad del niño en sí mismo cuando lo obligan a practicar actividades que ellos, los padres, no pudieron practicar y que ellos, los padres, consideran de beneficio o de estatus social, como son algunos deportes. Enrique González se fue a la calle como reportero nato que es, reportero. Tomó su grabadora y empezó a preguntarle a la gente, ¿qué es la autoestima? ¿Sabe usted qué es la autoestima? ¿Para qué sirve? Y con esto nos encontramos. No sabe autoestima. No. Autoestima es como te sientes por dentro. Sí, ¿no? ¿Puedes explicar bien eso? Sí, sé que es la autoestima. La autoestima, pues, es un sentimiento que depende de qué tanto te lo hayan fomentado desde que eres chico y la gente te lo haya hecho sentir, ¿no? La autoestima es así como, por ejemplo, que te levantes en la mañana y, no sé, me veo bien o, pues sí estoy galán. ¿No? No. La autoestima es cuando quiere a alguien, a una persona, ¿no? Cuando siente algo por alguien. Bueno, sí, la autoestima que es, pues, que una persona se quiere a sí misma, ¿no? La autoestima es cuando uno no se valora, ¿no? Uno, por ejemplo, que uno no se menosprecie uno mismo, ¿no? ¿Qué es la autoestima? Pues estimarse uno mismo, ¿verdad? Claro que sí. Pues la autoestimación, pues creo que es parte de la vida cotidiana, de que te quieras, que quieras a la gente, que la ames, que la cuides, que seas responsable con tus cosas. Bueno, hay muchas cosas, muchas facetas realmente, pero lo más principal realmente de la autoestima es el quererse uno propio, o sea, querer a los demás. La autoestima, pues, ¿qué te contestaré? ¿Cómo lo manejan? O sea, bueno, es como decirle a alguien que es buena gente o qué, o cómo sería autoestima o qué, es lo que no. Por eso, bueno, para mí es así, ¿no? Autoestima. ¿Qué más? No, pues es lo que puede ser, o sea, creo que dije mucho y no dije nada. La autoestima viene siendo como una disciplina, ¿no? Eso viene siendo la autoestima, ¿no? Sí. Pues es como te sientes, ¿no? Sí, quererse uno mismo, ¿no? Apreciarse uno mismo. Creer en uno mismo. Creemos. Pues el quererse uno mismo. La autoestima, el valor que uno tenga de uno mismo. No sabía decir. Pues sí. Pero no sé. No sé. Es realmente cómo se valora uno, ¿no? Pues es valorarse uno mismo, ¿no? O sea, que nadie lo pisotee. Es como valorar, como apreciar, como tener un sentido de sí mismo, cómo te valoras a ti mismo. ¿Qué es la autoestima? ¿Qué es la autoestima? ¿Quieres la respuesta psicológica o mi opinión? ¿La que quieres? ¿O las dos? Las dos. Bueno, la autoestima es cómo se define uno hacia sí, o sea, a sí mismo, es el autoconcepto, es como, digamos, el self en psicología, toda la parte integral de la persona, cómo se percibe, cuáles son sus actitudes hacia sí mismo, hacia la vida, o sea, autoestima implica pues todo el ser. Sí. ¿Y la otra? Pues ya la mía autoestima pues es tener un valor proporcional de sí mismo. Proporcional. Un valor equilibrado, o sea, no tan en un concepto de omnipotencia, pero tampoco
en desvalorización, o sea, sino un concepto equilibrado. Es una percepción de sí mismo objetiva. Para mí es eso. Listo. ¿No me quieres decir? ¿Usted me quiere decir qué es la autoestima? Tampoco quiere. Gracias. Vámonos. Aquí yo le diría a Enrique, me repite la pregunta. Vamos a dejarlos que reflexionen un poquito. Dice, no, pues yo, pues, no, pues, o sea, como ya, pues sí, pues eso. Y luego se rió y dijo, bueno, creo que no dije nada. Vamos a corte comercial, regresamos y comentamos esta encuesta que Enrique realizó en las calles de la Ciudad de México. Ernesto, de veras me comentaba Enrique cuando estaba editando la encuesta, una respuesta que no escuché que se haya incluido, porque bueno, fueron creo que 60 personas. Una señora contestaba que autoestima era algo de las instituciones. Sí. Entonces, bueno, algo de las instituciones, ¿como qué? Pues es algo de las instituciones. No, como la verificación vehicular, yo creo que oyó auto y ya, Bueno, pero es muy curioso. Hay una idea básica de lo que es la autoestima, Ernesto, pero en el fondo, y yo te lo planteaba al principio del programa, no sabemos qué es la autoestima. Como que pareciera que el querernos es condenable, el pensar en ti es condenable. Yo insisto en eso. El mismo pecado, las dos grandes fallas en el inicio del proceso de formación y educación de un niño, cuando menos en nuestro medio, son el tratar de obligarlos, imponerles o teóricamente enseñarles que deben ser obedientes y que el egoísmo es pecado. La seguridad en uno mismo, que es una consecuencia de muchos factores, entre ellos la autoestima sana, se basa también en la identidad. Y para que un niño se identifique consigo mismo, para que diga yo soy yo, no soy el hijo de papi, el hijo de mami, el hermano del hermanito, el alumno de la escuela, sino yo, el niño tiene que hacerse cargo de sus pensamientos, de sus decisiones, de sus deseos, de sus querencias o de sus odios, y señalarlas con asertividad. Y para eso tiene que desobedecer el deber ser de los demás. Los niños se deben acostar a las 7 de la noche, me decían a mí cuando era chico. Y como en mi caso personal se los he dicho, yo soy muy bruto y fui muy sometido, y además creía que eso era lo correcto, pues obviamente me iba a acostar a las 7 de la noche. Mis hermanos no, o se iban a acostar, se levantaban y andaban jugando. Y yo decía, es que, ¿por qué no obedecen a mi mamá? Se va a enojar y nos va a castigar. Se burlaban obviamente del bruto. Esto pudiera dar un pequeño ejemplo de lo que significa que un niño obedezca a situaciones como la de tienes que persinarte antes de salir a la calle, tienes que ir a misa los domingos, tienes que ir con tu papá al fútbol para que aprendas a ser deportista. Imagínense, en lugar de poner a practicar fútbol, no, que vayan a ver, etcétera. Tienes que ir a una iglesia de X características, tienes que ir a una escuela así, tienes que vestirte asado, o bien el no tienes. En la casa no se dicen groserías. Carajo. Sí. Así, ¿no? En mi casa nunca va a entrar un muchacho que traiga puesto un arete. Perdón. Las mujeres de mi casa no salen solas a la calle, por ejemplo. Y una serie de prohibiciones del deber ser, que cuando son acatadas, hacen a un niño reprimido, hacen a un niño monigote, marioneta o títere de quien le determina qué movimiento debe hacer. Te vas con cuidado, mijita, y te habla alguien en la que no le contestes y no le hagas caso, y camines deprisa, y si te dicen eso, y si tus amigos te dicen, les contesta tal, como monitoreando al titerito
que además le exigen que tenga seguridad en sí mismo, que además le exigen que tenga confianza, lo han enseñado a desconfiar, lo han enseñado a ser inseguro, lo han enseñado a no tomar decisiones, le han enseñado a no creer en lo que siente y a veces a no creer en lo que piensa. Le dicen el libreto que tiene que seguir cada hora de su vida y esperan que sea un hombre o una mujer que tengan confianza en sí mismos y sean seguros. ¿No les parece una gran paradoja? Y luego nos prohíben ser egoístas. Por ejemplo, a mí me decían algo con frecuencia, yo era el mayor de los varones y tuve el privilegio de que me compraran a mí la ropa y los juguetes, aunque fueran muy pocos, que después se le iban quedando a mis hermanos con el resentimiento natural que esto produce. Pero me decían, es que tienes que prestarle tus cosas a tus hermanitos, no seas egoísta. Mamá, pero es que si se las prestas las van a romper. ¿Qué las van a romper ni qué carambas? No seas egoísta. Y ahí estaba el niño neto prestando sus juguetes que acababan, pues por supuesto como tenían que acabar en manos de dos niños. ¿A quién creen que le tocaban las golpizas y los regaños porque el juguete estaba destruido? Pues a Miguel, ¿verdad? ¿Por qué no tienes cuidado con tus cosas, mamá? Pues me dijiste que se la prestara a mis hermanos la rompieron. Y los niños decían, no es cierto, mamá, fue neto. ¿A quién bueno, le pero creían? eso más que, bueno... Al Chilpayate y al Socoyote, por supuesto. Bueno, ¿y cómo, pero ahora platícanos la otra parte, ¿cómo hiciste para recuperarte de esas agresiones a tu autoestima? Pues todavía no me recupero, estoy en ese proceso. No, eres médico psiquiatra, estamos Sí, hablando de un pero programa eso de ser autoestima. médico psiquiatra no quiere decir que esté sano, por Sí, me el queda contrario. clarísimo. Es al revés. Pero el programa es para darle información al ¿El público programa de para que recuperación de recupere. los grupos de autoayuda o el programa de Kelly Lamoglia? No, de Kelly Lamoglia. Ah, no, por supuesto que tuve que trabajar mucho con algo que se llama aceptación. El primer paso de la recuperación en la terapia individual o en la terapia de grupo es que Netito haya tenido que aceptar quién es Ernesto. Que Ernesto no era ni Gutierritos, el de la novela, no piensen en otras personas, ni era Juan Camaney, el de la peliculota que Netito se había depositado en su cabezota para sentirse bien. Que Netito era Ernesto, un ser humano con defectos muy grandes y con algunas cualidades, y hacerse responsable de sus defectos para corregirlos y aceptar que las cualidades le fueron otorgadas genéticamente. El proceso de aceptación es un proceso muy largo, porque muchos niños que crecieron así pues tienen que vivir autoengañados. Lo mismo a los que nos dijeron que éramos muy brutos y de poco carácter, como a los que les dijeron que eran la edición terrestre de Dios y resulta que son un mediocre como yo comprenderé. Y el proceso de aceptación es muy doloroso, muy largo, muy difícil y tiene necesariamente que ser dirigido, orientado por otro. Doctor, yo quisiera que me permitieras, nos vamos a ir a corte comercial, pero que me permitieras leer una pequeñita cosa de uno de los libros que traemos y sugerir dos títulos. Quisiera incluso pedirle al público que busque lápiz y papel, que se acerque, en dónde apuntar para tomar nota de estos libros que refuerzan muy, muy directamente lo que acabas de mencionar. Nosotros somos los responsables de nosotros mismos. El haberla incluido en este momento, que viene al caso, qué fea rola. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque en el contexto del programa, gracias a que la eligió Enrique, ¿Por qué? nos permite reflexionar. Gritando, pero ¿quién está gritando? Dulce. Te voy a explicar por qué, Ernesto. ¿Dulce qué? Dulce, así se llama. ¿Así se llama Dulce? Así se llama. ¿Y por qué grita? Pues sabes que tiene heridas. Ay, la Moglia. Heridas, de verdad. No oías la canción. Tú que estabas No hablando es de las necesidad heridas de cantar, la es que vida. está gritando por el tema de la canción. No, tú que estabas hablando de las heridas. Y yo te decía que quería que me dieras oportunidad de hablar del contenido de un libro que se llama precisamente ¿Qué es la autoestima? Un texto pequeñito de escasas 74 páginas que se llama precisamente así, ¿Qué es la autoestima? Es del doctor Nathaniel, leyendo textualmente, Brandem, doctor Nathaniel con H intermedia entre la T y la A, Brandem, como suena con B grande, donde dice que una de las formas más directas de
fomentar, de aprender a vivir con autoestima, dice, es establecer conmigo mismo un compromiso de crecimiento como una forma de vida. Y dentro de la responsabilidad, el hacernos responsables de nosotros mismos es fundamental. Y nos dice, yo soy responsable del logro de mis deseos, yo soy responsable de mis elecciones y mis actos, yo soy responsable del nivel de conciencia con que desempeño mi trabajo, yo soy responsable del nivel de conciencia en que entablo mis relaciones personales, yo soy responsable de mi comportamiento con los demás, compañeros de trabajo, socios, clientes, parejas, hijos, amigos. Yo soy responsable de la forma en que distribuyo y jerarquizo mi tiempo. Nada de que me vienen a quitar, nada más me vienen a quitar el tiempo, nada. Yo soy responsable de la calidad de mi comunicación. Es que no me entienden, no me entendieron, ¿sí? No, yo soy responsable de la calidad de mi comunicación. Yo soy responsable de mi propia felicidad. Nada que se toque andar colgando. Pero es culpa de mi felicidad, ni más paloma. Yo soy responsable de escoger los valores que rigen mi vida. Yo soy responsable de incrementar el nivel de mi autoestima. Y la propuesta que él tiene es justamente el crecimiento y el compromiso con uno mismo para seguir creciendo, doctor, como una forma de vida. Cuando nos instalamos en la hamaca y decimos, yo ya sé, amolose el asunto. Yeah. Entonces, bueno, eso era lo que quería leer respecto al tema que tú decías. Me tuve que responsabilizar en algún momento de mi vida de lo que yo quería hacer o de lo que yo quería vivir. Entonces, este libro del doctor Nathaniel Branden, que además tiene muchos libros sobre autoestima, cómo mejorar la autoestima, en fin, pero este es básico para aquellos, bueno, hasta para un adolescente. Yo supe de alguna escuela que concretamente el Colegio Madrid, les pidió en algún momento hacer un trabajo sobre autoestima en las etapas primarias de la pubertad. En otra escuela del sur de la ciudad, también el Herminio Almendros, les decían a las mamás que llegaban a inscribir a sus hijos, para nosotros es más importante el niño, su persona y lo que piensan y sienten que la ropa. Entonces, mándelos por favor con los peores trapitos. Aquí no hay concurso no hay desfile de modas, sino que lo importante... No iban con ropa de marca. No, te decían el mismo pantalón, porque los niños juegan con la arena, se pintan, llegan con los pelos pegados de resistol, en fin, son más importantes los niños... ¿A qué pelos te refieres? Porque los de resistol ya... De resistol lo había sugerido tú, pero los pelos de la cabeza, cabellos. Entonces, pues son escuelas interesadas en alguna manera en la autoestima de sus educandos. No quiere decir que siempre les salga muy bien, pero cuando te marcan esas líneas, pues es por lo menos la posibilidad de que sepas que existe la palabra autoestima. Y no como algunos señores que... pues es que, o sea, pues ya me lo ¿qué le digo? Como ustedes dicen... ¿Cómo que quiere el ángulo? No, pues así, como sea, ¿no? Me encantó la que decía, ¿lo quieres desde el ángulo psicológico o de mi opinión personal? El self. El self. ¿Tú tienes algún otro libro, Ernesto, que pudiéramos sugerir para autoestima? Bueno, La Revolución desde Adentro, que es un libro que no localicé en mi librero, que seguramente ya se va a cambiar, pero tú lo localizaste, y que, pues para mí es el mejor libro sobre autoestima para adultos. Para mujeres, fundamentalmente. Como lo es el Niño Feliz para niños, y que es el que estábamos comentando al principio de este programa. Por cierto, se quedó trunco algo que yo quería señalar, que también viene en el libro del Niño Feliz, muy recomendable en esa parte, porque durante 7 años de programa me he dado la oportunidad de criticar con aspereza a todos aquellos padres que pretenden hacer de su niño un proveedor a través de ser un campeoncito, una artistilla, un niño prodigio, un cantantito, etcétera, en un afán terrible de explotación y de carencias en los padres que tratan de revalidar con las aptitudes del niño exaltadas criminalmente.
Por ejemplo, me llamaba la atención cuando yo corría, iba a correr, a trotar en Cuemanco, que había una glorieta por ahí que ahora es puente, donde entrenaban los sábados y los domingos unos niños fútbol americano, deporte que a mí me parece aberrante y que no entiendo ni me interesa, pero a otros les gusta. Y entonces los niñitos, muy chiquitos, iban con estas enormes sombreras que se ponen y los cascos en la mano y unas cosas que se ponen en las nalgas y en las piernas y de todo, como para protegerse de los golpes, lo cual para mí es muy curioso como deporte. Y el mazacote del papá, con una barriga como la que yo comprenderé, disfrazado como de algo porque iban con bermudas, camiseta, un pito colgado en un pito de los de silbar, un silbato, vaya, y una gorra de beisbolista, iban con el mazacotín. Después supe que era el estilo de disfrazarse de los entrenadores, se llaman coach de fútbol americano. Todos los papás iban disfrazados de coach gringo, igualitos todos, llevando al mazacotín, al que le rompían la clavícula, le tronaban el coco, les lastimaban el cuello, niños que lloraban cuando se les llevaba, pero el papá quería que fuera deportista, pero además de un deporte gringo, eso era muy importante, y que se dejara golpear o que aprendiera a golpear, porque así se iba a ser uno. Cuando en esas épocas también surgen las academias, o como se llamen, de karate, los pelos aquí sí de la piel se me erizaban, porque precisamente eran los niños inseguros, tímidos, o bien hipersensibles por su naturaleza genética, a los que los padres machos o misóginos consideraban débiles, eran obligados a ir al karate para que aprendan a defender, llevarlos a una disciplina militar, dicen ellos que es como marcial, creo que es militar, tiene un significado más, para aprender a golpear y a incluso matar, pero con la mano, sin usar instrumentos. Pero después se le agregaron otras cosas al karate, no sé por qué, los chacos y los quién sabe qué diablos y el palo y andan. Bueno, la tradición marcial en Oriente así lo indica. Lo que pasa es que se tomó lo que les conviene. Pues la tradición, pero la acción siempre es de darse en la torre. No, señor. ¿Cómo que no? No, o sea, sí, bueno, pues sí. Yo soy muy Si tú ves las películas de Bruce Lee, ¿verdad? Pues sí, son para darse en la torre. Pero hay una lectura no violenta de las artes marciales, que en México no se conoce. Pues que me lo expliquen, porque sí, yo bueno, pero no estamos hablando de esas. Pues, si lo que están bueno, es que muchas de esas hablaban de autodisciplina, de control, y había un maestro... Fíjate, pero es otra vez reprimir la naturaleza del niño. Sí, pero... Reprimir y controlar. Sí, pero no, perdóname, no. Una cosa es la autodisciplina y el control, porque el control de ti, de control de tus emociones en cuanto a la violencia. Hay un maestro cuyo nombre olvidé hace mucho tiempo, no lo perdí, pues no me acuerdo, que él decía que daba clase de karate solamente a los niños, a los hijos de papás que no buscaran precisamente desarrollar la violencia, sino como una disciplina, como un ejercicio, como una manera de... Ojalá no le haya fallado, ya haya uno que otro... No daba, tenías que ir a hacer un trámite largo y tendido para... Después para andaban que le diera hasta clase con a los unos perros espantosos, a los menores. un terrier. No, Ernesto, tú estás viendo las películas, ¿no? Tampoco. No, yo veo a los chavos de aquí. Estás viendo a los yo no veo policías judiciales y eso, no. Yo veo los toros y a los Ay, tú, qué cosa tan dulce y tierna la de los toros. Hablando de violencia. Es un arte. Y sí, mi vida. Pero ¿cómo no es la autoestima de los niños. No, sino la autoestima del pobre toro. Ahorita venimos. Y por otra parte, en otro sitio de la ciudad, predominantemente en el norte y las zonas conurbadas, hablo de satélite, en esa época se desarrolló una compulsión de muchísimos padres por tratar de que sus mazacotitos fueran tenistas, pero profesionales. Y a las clínicas de tenis se enfriega. Y tienes que ser tenista porque eso es lo... Bueno,
Es un mínimo de la población Tapachula jugó hace 8 días. la que tiene el privilegio. Sí, pero estamos hablando de todos los mexicanos. En otros quizá el deporte predilecto era la pelota mixteca y exigían que jugaran pelota mixteca los niños, pero en satélite y por acá había que jugar tenis. Es lo que estaba bien. Y empezaron incluso modas tenísticas, relojes tenísticos, se dejaron de vestir de blanco, se ponían de todos los colores, los calzones para las tenistas eran X, las preferencias sexuales, las bolas de marca, las raquetas de X material, pero de veras hacer que un niño fuera, y a mandarlo además a Estados Unidos a una clínica de tenis que tuviera escuela y un año. Un mínimo de la tener un campeón, población hace eso que el tenis daba estatus. Y entonces había que practicar. Un mínimo de la población. El público de 1500, te juro que no está gastando en una escuela de tenis. Pero no conoces a ningún papá que haya mandado a su hijo a una clínica de trompo. No. Pues no hay ni siquiera clínicas de trompo. O de yoyo. Ni de yoyo, ni de palitos. Aunque a algunos les gusta jugar en yoyo acá, pero muy acá. A ver, Ernesto, dame chance. ¿Sí? Bueno, pero eso... Después de tu recorrido deportivo, el hijo de usted haga lo que usted no ha podido hacer, no ha querido hacer, no tiene la capacidad para hacer, y sobre todo para que usted gane prestigio, es aniquilar la autoestima del niño, que no va a ser campeón, que no va a ganar en dólares, que nunca va a ser el triunfador que usted quiere que sea, sobre todo porque le imponen una disciplina que al niño no le interesa. Seguimos en el mismo tenor, doctor. Mira, yo quisiera reiterar este par de títulos que muy amablemente nos hizo llegar en su momento Editorial Océano. El que ya te habías ¿no? Esta debe ser de... que ya habías mencionado hace rato, el de Gloria Steinem, leyéndolo textualmente, se llama La Revolución desde Dentro, Editorial Océano, un libro sensacional porque lo escribe una mujer que transitó por la lucha feminista, por los derechos de las mujeres, por diferentes experiencias amorosas de vida de familia, de pareja, y a una edad madura escribe lo que ella piensa es la autoestima. Empieza desde explicarnos qué es la autoestima, dice que nunca es demasiado tarde para lograr una infancia feliz, la importancia de desaprender sobre todo estos patrones de que el sufrimiento es lo mejor, y viene una serie de ejercicios que va proponiendo para poderlo conseguir. Utiliza al principio del libro un aforismo que dice: has venido aquí a encontrar lo que ya posees. Un aforismo budista. Y el libro, fíjate lo que dice, yo dedico este libro a todos los hombres, mujeres y niños, e incluso países cuyo poder haya sido limitado por una carencia de autoestima. Hablábamos de México hace rato. Está dedicado a cualquiera que respete el yo único que habita dentro de un niño, e inspirado por mujeres cuya autoestima está llevando a cabo la revolución más profunda. Entonces es Gloria Steinem, Revolución desde Adentro, Editorial Océano. Y es que de veras es una de las grandes revoluciones del siglo XX. La primera fue la píldora y la segunda, la lucha de las mujeres por recuperar sus derechos. ¿Qué cosa significa? Por recuperar su autoestima. Yo lo pondría Ellas al revés. son las que nos están enseñando. Primero las mujeres y después a niños, niñas, adultos y quimeras a tratar de saber cómo se recupera. Y esperando de veras con pasión, de todo corazón, que un día nuestra nación, nuestro México, también recupere su autoestima. El otro libro, rápidamente les digo, es propiamente un manual práctico de autoestima. Se llama Para Estar Bien. Es de Linda con Y, Linda Field se escribe. Aprende a creer en ti. Manual práctico de autoestima, también es de Editorial Océano, y viene con una serie de ejercicios, viene con listados, cómo puedo identificar, cómo puedo calificar cómo está mi autoestima, me quiero, no me quiero, cómo debo, por ejemplo, qué significa mi falta de confianza, mi sentirme desgraciado, mi sensación de desarraigo, el sentir que estoy fuera de control, me siento fracasado, con vergüenza, inestable, la diferencia de estos estados anímicos frente a
sentirme feliz, íntegro, tener la sensación de mantener el control, ser responsable de mis actos, respeto por uno mismo, vital, sentirse a gusto. En fin, nos va llevando por el camino para identificar cómo estamos y con base en eso, cómo acrecentar, cómo mantener nuestra autoestima, porque también te comentaba en un corte comercial, Ernesto, la autoestima no es un estado permanente, fluctúa de acuerdo a las diferentes situaciones de nuestra vida. Bueno, Linda Field, Aprende a creer en ti, manual práctico de autoestima, editorial Océano, y de la misma editorial Gloria Steinem, Revolución desde adentro. Por mí yo creo que podría ser, ¿no? Quiero modificar tales o cuales cosas por mí, porque quiero vivir mejor, porque... Y si estoy... Eso es algo que tampoco se entiende muy bien, Ernesto. Si yo estoy bien, si me siento a gusto, mi familia estará bien. Mi pareja se sentirá bien. Así. Si yo estoy enojada, frustrada, resentida, mi familia padecerá mi amargura. Pero en Por eso esa es instancia el importante, egoísmo sí. lleva a decir, bueno, si yo me siento como me siento, es mi responsabilidad, es mi necesidad, Sí, pero sin es mi complicar. circunstancia. Ajá. Y lo demás, y los demás, en teoría, en el egoísmo puro, no deberían contar. De eso también vamos a hablar después de este corte, pero yo sí quiero agregar que a los hombres y mujeres que como padres imponen deportes o actividades que satisfacen su egocentrismo y revalían sus carencias, las de los padres, Ajá. a los hijos, más peligroso, más doloroso, más difícil es imponerles un estatus o una carrera que los padres no tuvieron. El niño tendrá que revalidar a través de su autoestima todo lo que él desee, quiera o necesite. Pero ¿por qué tiene que estudiar lo que el padre no estudió? ¿Por qué tiene que sacar buenas calificaciones cuando el padre no lo hizo o la madre tampoco? ¿Por qué tiene que ser rico cuando el padre no lo fue? ¿Por qué tiene que vestirse de marca si el padre, como yo, como muchos, usó su pantalón mecánico cuando era niño? ¿Por qué, en lugar de permitir que el niño exprese su necesidad, tratamos de crearle inseguridad, represión, control y exigencias, a veces no solamente inadecuadas para su edad, sino imposibles de conseguir, porque a nosotros, los padres, nos faltó algo? Ernesto, ¿qué tanto... ¿dónde está esta línea que con frecuencia te pregunto? ¿Dónde está esta línea saludable entre, te voy a poner los extremos, un papá querer imponer sus juegos de la infancia? Tú decías, ¿dónde están los trompos? ¿Dónde están los valeros? ¿Dónde están las canicas? Existen. El yo-yo. El yo-yo. Sí. Existen, pero han evolucionado. El yo-yo de madera que tú jugaste con semejando un caracolito, ¿verdad? Que era lo más... Eran típicos en Guanajuato, Cosas de recuerdo. hueso, sí. Sus incrustaciones de hueso. En Michoacán, Exactamente. en el Estado de México. Al paso de los años, fue desplazado por ahí de los 60, 70, por los yoyos Duncan. Existían, había competencias internacionales. Me En los fascinaba. 80 casi desaparecieron. Y en los 90 quedaban algunos sobrevivientes. Pero a la par de esto han surgido, producto de la tecnología, de la evolución, del paso del tiempo, otro tipo de juegos. Entre ellos, yéndonos a los más sofisticados, los que ofrecen las computadoras. ¿Dónde está la línea saludable para que yo no imponga mi historia a mis hijos, ni mis necesidades a mis hijos, creyendo que mi infancia, que yo tengo la razón, que su tiempo es peor que el mío? Y que lo que piensan y sienten no cuenta. Que lo que piensan y sienten no cuentan los niños, y que todo tiempo pasado fue mejor, frente a la evolución, al mundo y a la realidad que a ellos les tocó vivir. Ahí te la dejo, vamos a comerciales. ¿Dónde está la línea intermedia? Ernesto, dejamos la pregunta de los 64,000 al aire, acerca de los juegos, de lo que es mi historia personal como padre, como madre, y cómo enfrento el entretenimiento que pues los tiempos modernos ofrecen a nuestros hijos. ¿Cuál es la línea saludable, doctor? Bueno, no solamente es en el
entretenimiento, sino en todas las formas de educación, que han sufrido, como todo, pues un cambio a veces asombrosamente rápido, y que es el producto de lo que ahora llamamos modernidad. Siempre ha existido la modernidad, es decir, para los del siglo III, pues eran los modernos. del siglo II eran obsoletos, y para los del siglo XVI, pues los del siglo XV eran rucos, y a pesar de haber vivido en el siglo de oro, pues estaban equivocados en sus conceptos. Entonces, la historia es un proceso en evolución, donde el día de hoy, pues si bien debe ser vivido a plenitud y disfrutado si es posible, tiene que recurrirse a algunas formas del pasado reciente y el pasado histórico para saber cómo conducirnos el día de hoy. La búsqueda de la individualidad así constituye pues un proceso donde hay que estar yendo y viniendo del ayer como un espacio, como un receptáculo de experiencias que tenemos que capitalizar para tratar de hacer las cosas el día de hoy de una manera más práctica y objetiva. Entonces, en la historia personal, en la búsqueda de identidad, tenemos la necesidad de meter reversa a la historia, cuando menos a la historia personal, porque yo soy parte de lo que eran mis familiares de origen. Yo soy parte, genéticamente hablando, educacionalmente hablando, pues de lo que fueron mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tías, etcétera, ¿sí? Los adultos que de alguna manera tuvieron influencia sobre mi formación. Ya no quiero decir, aunque es necesario recordar, que en mi caso personal también los maestros, los profesores y el sistema político predominante en esa época en el país también determinó muchos de mis aspectos de pensamiento y de conducta. En mi historia personal, yo fui fincando mi identidad. Cuando yo digo yo soy Ernesto, no puedo prescindir del hecho de ser hijo de Humberto y de Marilena, claro, o de mi abuelita Modes, o de mi abuelito Cheno, o de mi abuelo Ernesto, o de mi abuelita Aurora. Es mi historia. No puedo prescindir del hecho de haber crecido en una población del estado de Veracruz, como fue Orizaba, ni de haber estudiado en escuelas para hijos de obreros. Eso conforma, eso eres, me fue dando una identidad, identidad que ya no corresponde en casi nada a la identidad en formación de los hijos de los soy conductos. Para nada, porque si bien uno de los hijos de los soy conducto nació antes del 68 y los otros dos posteriormente al 68, no solamente ese parteaguas histórico, social, político, sino el acceso a una globalización que se inicia curiosamente en el caso de los niños y los jóvenes por la música y después por el cine y la televisión, que les fue conformando una identidad completamente distinta a la mía. Cabe destacar que si bien tenemos el mismo nombre, el mismo apellido y la misma consanguinidad, eso espero, definitivamente lo demás no tiene nada que ver. Yo me recuerdo a mí mismo, por ejemplo, platicándole a mis hijos ya adultos de mi desconocimiento total de lo que era la figura del Santa Claus, a quien no conocí hasta los 15 años, y sorprendiéndome a mi vez del desconocimiento que mis hijos adultos en ese momento que conversábamos hace ya muchos años tenían, pero de veras absoluto, del proceso cultural, social y político que vivía la isla de Cuba en esos años. No tenían la menor idea de quién era Fidel Castro. Como yo no tuve la idea nunca, hasta los 15, de quién era Santa Claus. Nada más para toda proporción guardada. Hablaba yo con la compañera hace unos días de algunos defectos que yo poseo, y uno de ellos, o dos de ellos, son el ser comprador compulsivo, y el otro el estar tratando de cambiar constantemente las cosas que hay en casa, o tratando de tirar una pared para poner una puerta, o de cambiar el color de las paredes y cambiar un ropero o un mueble del lugar y poner un cuadro aquí y quitarlo allá. Y con gran sorpresa, a los casi 60 años, me dijo la compañera, fíjate que el otro día platicando con tu mamá,
tu mamá dijo más o menos así, ay pobrecita, te compadezco porque Neto es igual que mi mamá, decía mi propia madre, es decir, que yo soy igual a mi abuela Aurora. ¿Y por qué? Le dije yo, pues es que dice tu mamá que pobre de tu abuelo porque tu abuelita se gastó todo, lo hizo trabajar en exceso hasta que le dio un infarto, porque se la pasaba construyendo, tirando paredes, cambiando cosas que porque no quedaba, por ejemplo, una lámpara con una decoración o una pintura con un mueble. Y tú eres igualititito que tu abuela. Yo no sabía eso. Yo ignoraba de mi propia historia esas analogías, esas semejanzas, pues para mí sorpresivas, asombrosas, pero pues interesante, porque pues, ¿de dónde sacaba yo esto de estar cambia y gaste, a lo inútil, porque pues, las cosas quedan más o menos igual? Y esa parte de mi historia yo la desconocía. Y cuando yo se la relato hace unos días a mi hija, que está aquí ahora de vacaciones, le dije, fíjate que ¿te acuerdas cuántas veces me ha criticado esto y esto y esto? Que también mi hija tiene, por cierto. ¿A quién sabes de quién? De mi abuelita Aurora. ¿Cómo? ¿Y cómo era mi abuelita? Y ya le pregunté. Y me dijo mi hija... Pero sí se hereda, ese tipo de cosas no son coincidencias. No lo sé. No lo sé. Pero lo que te digo es que se pueden repetir algunas cosas. Claro. Mi hija me dijo, bueno, ¿y cómo era mi abuelita? Porque esa parte de mi vida, me dijo, no la conozco. Bueno, entonces... Retomando el hilo del tema. Yo soy mi identidad y mi circunstancia. Mis hijos son su identidad y su circunstancia. Tendremos algunas cosas en común, pero si las tenemos es por la casualidad genética. O es por la causalidad genética, se debería decir. No porque se les haya impuesto, se les haya sugerido, se les haya dicho. Yo sé que tengo muchas características de conducta, de actitudes y de gestos, o de un tío o de un padre. Y creo yo que uno o dos de mis hijos tienen también características que se parecen a las mías, pero no han sido impuestas. A mí no me gusta la música de la cual gustan mis hijos, pero sí me gusta una parte de lo que les gusta, y a ellos también. Pero en el momento en que yo quisiera decir que a mí me gusta la música santillana, te tiene que gustar, lo que conseguiría es aniquilar su proceso de identidad y por supuesto que me mandaran al carambas olímpicamente, porque ellos están conscientes de que sus gustos en todos los aspectos, de que su vida, sus sentimientos, sus emociones, sus conceptos, su ideología es únicamente de ellos. Entonces, ¿cómo les voy a imponer, por ejemplo, mis ideas políticas o religiosas o respecto al deporte o a lo que sea? Puedes dar una opinión perfectamente respetable y válida, ¿no? Que servirá incluso para que ellos reafirmen, ratifiquen o rectifiquen sus propios conceptos. Es más, yo sé que uno de mis hijos tengo que decirle las cosas al revés para que esté de acuerdo conmigo. Pues en otras épocas, hombres preocupados por los padres despistados quisieron comunicarse con ellos a través de la música. De ahí que el grupo hubiera grabado esto que se llama Consejos para Padres. Humor con Lelutier. No hay que decirles la verdad. Pues sí. ¿No te encantan estos Lelutier? Yo les sugiero a los papás que piensan no hacerlo, que la verdad es como la realidad es. Y que intenten decirle mentiras y tarde o temprano viene el pago, y el pago es emocional o conductual. Consecuentemente, en relación a la autoestima, hay que tratar de permitir que los niños encuentren su identidad y solamente debemos reforzar aquello que considerablemente sea necesario reforzar en la conducta de los niños, cuidándonos de criticar, juzgar, Lo de cómo criticar o imponer nuestro docto criterio sobre lo que debe ser la conducta o cualquier fase del comportamiento de los niños y los jóvenes. Ellos saben qué hacer y en muchas ocasiones, reconózcanlo ustedes o no, muchísimo mejor que nosotros. Son los niños el libro que tenemos que leer diariamente los padres
para tratar de poder convivir saludablemente con ellos. Nunca dictarles la lección, que ellos tendrán que aprender de su propia experiencia. La autoestima es algo personal. Se tiene o no se tiene, se adquiere o no se adquiere, pero sí se puede agravar, deteriorar, distorsionar o aniquilar con la opinión de un espejo que distorsiona, como estos espejos de Chapultepec, y que puede ser la mente distorsionada, desinformada, maleducada o mal orientada de un padre o de una madre. Ustedes sufrieron en carne propia lo que yo estoy diciendo, no hagan sufrir a otros, que de todos modos se tendrán que defender, y solos. El otro asunto que yo quisiera remarcar ya como conclusión del programa es que si usted por alguna razón de las enumeradas a lo largo de este tiempo de transmisión se siente maltratado, con baja autoestima, siente que no ha logrado desarrollarla al máximo, o teniéndola muy bien, hubo algún evento, un duelo, una pérdida, que logró hacerla que se tambaleara, doctor, también eso es importante. Yo creo que puede recuperarla. Hemos sugerido una serie de títulos, de libros, hay talleres por allí que ayudan a hacerlo, pero pues pensamos que usted vale la pena también. Usted, amigo radio escucha, usted, amiga radio escucha, no agredir a los demás en su autoestima es un muy buen primer paso, pero la otra es mantenerla, alimentar la que a nosotros nos corresponde.